Observación 17 a la 20. Observación 17. El paciente dice que está peor, pero puede haber habido una cierta mejoría en los últimos días. Este tipo de reacción se puede encontrar en los niveles 5 al 7. Estos pacientes han tenido infecciones recurrentes, graves, y han sufrido mucho a través de los años con un malestar general y falta de energía. Su organismo se debilita y no es capaz de hacer cambios rápidos hacia la mejoría. Esta es la razón por la que durante casi un mes entero parecía haber una agravación de los síntomas hasta los últimos días. Lo más probable es que se trate de una agravación prolongada e interferir ahora solo provocará la ruptura del proceso en curso. Así que en esta observación hay que esperar. Aquí muchos errores se pueden cometer porque el paciente reporta lo que ha estado sucediendo durante el mes entero, mientras ignora la mejoría que tuvo lugar en los últimos días, que considera accidental. Está desesperado y quiere otro remedio. Para juzgar correctamente, es muy importante que el homeópata tenga una impresión del caso en conjunto. La pregunta que debemos hacernos es, ¿puedo sentirme cómodo con la agravación sin poner en peligro la vida del paciente? Estos casos muchas veces necesitan un segundo o tercer remedio, pero el primero mostrará una mejoría sustancial y el organismo finalmente producirá síntomas más claros del siguiente remedio, probando que usted esperó lo suficiente. Si esto no es entendido y los remedios se administran para detener la agravación, entonces el efecto del primer remedio será anulado. Si se trata de un paciente de un nivel inferior de salud, entonces las cosas pueden ser aún más difíciles, como podemos ver en la siguiente observación. Observación 18. Agravación constante de todos los síntomas. En esta observación, estamos tratando con pacientes en los que niveles 8 y 9 del grupo C y posible en el nivel 10 del grupo D. Aquí definitivamente tenemos una agravación prolongada que, de acuerdo a Ken, implica que el caso es incurable y la agravación debe interrumpirse inmediatamente o el paciente morirá. Según mi experiencia, esta agravación prolongada puede deberse a varias razones. 1. La prescripción fue equivocada, permitiendo a la enfermedad su curso natural. 2. La interrupción de los fármacos alopáticos. 3. Una potencia mal seleccionada. 4. Un caso que bordea hacia la incurabilidad en cuanto al tratamiento homeopático se refiere. En la primera de las posibilidades hay que encontrar lo antes posible un remedio mejor. Si se le da otro remedio y aún no existe una acción, entonces es mejor esperar siempre que la patología lo permita. También pueden administrar un placebo y retomar el caso después de un mes. A continuación, esperar de nuevo, si es necesario, hasta que haya un patrón de síntomas más claros. Si no es posible esperar y el remedio aún no está claro, entonces es mejor paliar la situación actual con medicación alopática temporalmente hasta que la situación se haya estabilizado. Después de este curso, si el paciente sigue insistiendo en el tratamiento homeopático, puede volver a tomar el caso y, por extraño que parezca, después de este procedimiento, el remedio suele aparecer mucho más claro. A veces el uso de drogas alopáticas es inevitable y seguido a ello la condición original comienza de nuevo, como en los casos de asma grave en la que necesitaban recurrir a los broncodilatadores una y otra vez. Puede tomar varios intentos antes de que alcance un estado de salud tolerable y donde no necesite más las drogas químicas durante la agravación. Mediante estos esfuerzos repetidos, parece que el sistema inmune puede reconstruirse poco a poco y finalmente es capaz de hacer frente sin la cortisona. En la segunda posibilidad, donde las drogas alopáticas se retiran, es necesario averiguar si los síntomas restantes son los mismos que antes, pero más severos e indican el mismo remedio o si han cambiado y se debe buscar un nuevo remedio y el caso ser reevaluado. En la tercera posibilidad, donde tenemos una agravación que continúa por mucho tiempo, el mismo remedio podría repetirse en una potencia más alta. Una mayor potencia puede mejorar la situación porque el organismo necesita más energía para superarla.
La grabación prolongada se debe al hecho de que la potencia inicial podría liberar energía suficiente para iniciar una reacción inmune, pero no lo suficiente para mantener este proceso en la trayectoria correcta. Es por ello que una potencia superior que libera más energía puede enderezar las cosas. Si este curso de acción no da los resultados necesarios, entonces tenemos que recurrir a los medicamentos alopáticos por el momento y continuar el tratamiento más tarde. En la cuarta posibilidad, la reacción es vista muchas veces en los casos con patología profunda, por lo general utilizando fuertes drogas alopáticas, pero el hecho de que el organismo es capaz de producir una agravación debido a la acción del remedio demuestra que no ha llegado todavía a una situación incurable. Una vez que el organismo tiene la fuerza para llevar a cabo una reacción, el homeópata será capaz de manejar el caso y poco a poco traerlo de vuelta, siempre y cuando sea capaz de juzgar el caso correctamente y encontrar la correcta secuencia de remedios después de la primera prescripción. En los casos pertenecientes a esta observación, con frecuencia necesita tratarlos durante la grabación, pero el caso es difícil, ya que el mecanismo de defensa es aún débil y por lo tanto no da síntomas claros, a menos que el homeópata sea capaz de percibir el siguiente remedio correcto durante la grabación. El caso será declinado y habrá que recurrir a los medicamentos alopáticos a fin de detener el proceso. Estos casos requieren una gran cantidad de conocimiento y experiencia por parte del homeópata para llevarlos a un final positivo. Supongamos que el paciente pertenece al nivel 7 u 8 del tercer grupo y sufre de colitis ulcerativa. Un mes después del remedio, dice que pasó de 15 deposiciones al día a 25. Su energía se ha reducido bastante, está peor psicológicamente y su estado general, así como su anemia están peor. En este punto, tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos, porque es posible que durante esta grabación surja el patrón de un nuevo remedio que tendrá que administrarse inmediatamente como un segundo remedio. El primer remedio es correcto, pero si no tenemos éxito en encontrar el segundo remedio, entonces la vida del paciente estará en peligro. Pero si un paciente con colitis ulcerativa sufre también de graves síntomas psicológicos, como una neurosis obsesiva compulsiva, entonces tal caso será mucho más complicado de tratar que un caso simple de colitis ulcerativa. Los homeópatas, por lo tanto, tenemos que observar cómo una enfermedad se ha desarrollado y a dónde nos guiará la reacción. Si, por ejemplo, en el pasado había síntomas mentales y emocionales que no fueron tan graves, pero fueron suprimidos con fuertes drogas psicotrópicas y en su lugar la ulceración de los intestinos se manifiesta, entonces se puede ver la reaparición de los síntomas mentales y emocionales durante el tratamiento. Tal curso de los acontecimientos es una buena evolución y es curativa. En este caso, el homeópata no debe pensar que ahora ha suprimido el caso haciendo que los antiguos síntomas mentales y emocionales aparezcan. Es importante entender que cada patología tiene un marcador o grado de severidad en conjunto y que no siempre un síntoma mental es peor que un síntoma físico. Ver cómo se hace un pronóstico homeopático de un caso en página 85. Observación 19. Clara grabación de larga duración, seguida por una mejoría durante 4 o 5 días, del orden de aproximadamente 70%, y agravación de nuevo. Esta observación pertenece a los niveles 7 y 8 del grupo C. Aquí encontramos organismos con un sistema inmune un tanto comprometido, algo que todavía es curable. El hecho de que ha habido una agravación muestra que aún es posible para el organismo recuperarse, pero la corta mejoría es una señal tanto de la falta de energía disponible del organismo para mantener un equilibrio constante, como una necesidad de un tratamiento cuidadoso adicional que le permite ascender a un mayor nivel de salud. Ya que hubo una agravación inicial seguida de una mejoría de la dolencia principal, los síntomas mental, emocional y la energía, podemos estar seguros de que el remedio era correcto, incluso si la mejoría fue de corta duración. Hay, sin embargo,
ciertos hechos que el homeópata debe de examinar a fondo para poder evaluar correctamente el caso. Por ejemplo, tomemos el caso de un paciente con asma bronquial. Después de tomar el remedio, el paciente tuvo una agravación general y local durante unos 20 días. Luego tuvo una mejoría local y general de 5 a 6 días y después su disnea está peor cada día. Lo primero que necesitamos saber es si podría haber sido un antídoto al remedio homeopático en el periodo intermedio. Tal vez tal vez el paciente había tomado medicamentos alopáticos o tomó café u otra bebida que contenga una gran cantidad de cafeína, o hizo otra cosa que perturbara la acción del remedio. Si esto resulta ser cierto, entonces tenemos que quitar el antídoto y por lo general, si esperamos lo suficiente, la mejoría regresará sin ningún estímulo adicional. Existe la posibilidad, sin embargo, que si el mecanismo de defensa es muy débil, el organismo no se pueda reorganizar a sí mismo. En esta situación, uno tiene que repetir el mismo remedio en la misma potencia, siempre y cuando los síntomas o keynotes en los que basamos nuestra prescripción inicial hayan regresado y se queden. Si el organismo es en realidad vulnerable debido a un sistema inmune debilitado, entonces es posible que no pueda mantener el mismo patrón de síntomas. Si los síntomas patológicos no contienen los keynote del remedio inicial y ciertamente el paciente sigue empeorando, entonces tenemos que buscar otro remedio y volver a retomar el caso. Sin embargo, si hay alguna duda sobre el patrón de síntomas, entonces el remedio original necesita ser repetido. No es correcto utilizar los síntomas que cambiaron por un antídoto cuando todavía hay síntomas que quedaron del patrón original. Esto solo conducirá a más trastornos en el caso y el fracaso del tratamiento. En los casos en que se debilite el mecanismo de defensa, los síntomas no serán claros y es necesario un cuidadoso examen antes de que el siguiente paso se pueda tomar. Este proceso es aún más difícil cuando tomamos en consideración el estado de vulnerabilidad en el que estos organismos pueden estar. No solo carecen de la fuerza para presentar un patrón de síntomas claros, sino que también son fácilmente influenciados de manera negativa por el remedio equivocado. Esto demuestra la importancia del cuidado total por parte del homeópata. Algunas observaciones generales. En nuestro pronóstico final de un caso, también hay que tener en cuenta la sensibilidad del organismo a potencias homeopáticas. Los organismos con una patología profunda pueden ser muy sensibles a los estímulos, incluyendo potencias homeopáticas, y pueden producir reacciones hacia ellos que son muy fuertes. Por esta razón, no es recomendable comenzar con una potencia superior a 200 en estos casos. En esta observación ya hemos visto una grabación de larga duración, así que sabemos que hay algunas dificultades con la adaptación a la potencia homeopática que vimos. Depende de la estabilidad que el organismo tiene tras la primera dosis para saber si podemos aumentar la potencia o no. Si hay alguna duda respecto a esto, entonces siempre repetir primero la potencia dada y solo ir a una potencia más alta, si esta dosis no es suficiente. Veremos que muchas veces al comienzo del tratamiento, los organismos debilitados tienden a tener dificultades con la adaptación a los estímulos de un remedio homeopático, pero una vez que recuperan la fuerza, esto debe desaparecer y lo opuesto puede ser visto. A medida que el organismo necesita mucha energía para detener la enfermedad crónica en curso, necesitará de mucha energía para ser liberado. Recuerde que en este tipo de casos en que el organismo no tiene suficiente energía como para pasar por un proceso terapéutico por sí mismo, es posible que tenga que repetir el remedio y aumentar la potencia con frecuencia. A veces, cuando prescribimos un remedio y no da los resultados positivos que esperábamos, si vamos a una mayor potencia, el efecto puede ser dramático y muy satisfactorio. Observación 20. El paciente ha estado sintiéndose peor por un mes entero. Esta es una situación típica para los pacientes del grupo C, que han estado usando drogas alopáticas. Tras el remedio homeopático, el organismo trata de deshacerse de la supresión y los síntomas que estaban controlados por las drogas alopáticas, se agravarán. Hay un continuo empeoramiento de las molestias locales y la mejoría en general
es paralela a esta grabación y no ha sido tomado en consideración por el paciente. Esto puede inducir al error al homeópata. El paciente refiere una grabación general, por él se sienten miserables debido al aumento en las molestias locales que son peor en vez de mejorar. Tras una investigación adicional, parece haber cierta mejoría de los síntomas mentales, emocionales y del nivel de energía. Esto indica que el remedio es correcto. Aunque el retraso de la mejoría local está molestando al paciente, el homeópata debería estar satisfecho. Esto se debe a que hemos de tomar todo el caso en consideración, la investigación de posibles cambios en los síntomas locales, el nivel de energía y el plano mental emocional. Casos como estos, con una larga agravación de los síntomas físicos, tienen una patología profunda, lo que significa que el organismo necesita disponer de tiempo para mostrar totalmente el efecto del remedio. Por lo tanto, deberíamos esperar al menos 2 o 3 meses para notar cualquier cambio en la sintomatología principal del paciente. Es en tales casos que la mayoría de los errores se han hecho y los casos a partir de entonces pueden estar confusos. Si tenemos un paciente que pertenece al grupo D y que nos dice un mes después del remedio, estoy peor, entonces podemos tener la certeza de que el remedio era incorrecto, aunque se han producido algunos pequeños cambios en la sintomatología general. Estos casos son incurables y nuestro principal objetivo es paliar los síntomas patológicos. Así que el remedio estaba muy lejos de actuar y la patología sigue su curso natural, o el remedio tuvo un efecto parcial, pero perturbador sobre el caso que dio lugar a agravar la patología. En ambos casos es necesario encontrar un mejor remedio. Pero, cuando hemos estado tratando a un paciente que pertenece al grupo D correctamente durante 2 o 3 años, mejorando sus síntomas locales, puede llegar un día en que veamos una agravación que es curativa y que se debe a la acción del remedio. Esto significaría que él está cambiando a un mejor nivel de salud, entrando en el nivel 9 del grupo C.